Buenas tardes, mi nombre completo es Jacqueline Montes de Oca Jiménez. Estoy en el grupo 505 de Estadística y Probabilidad. Hoy voy a responder 3 preguntas que se nos han planteado. La primera de ellas es: ¿qué es una tabla de distribución? Una tabla de distribución es... primero tenemos que hacer un conjunto de datos para poder ingresarlos en esa tabla. Esa tabla se utiliza para organizar y pronosticar ciertas situaciones o fenómenos que se puedan presentar. Se utiliza primero hacer una encuesta, que por ejemplo puede ser qué tipo de música les gusta escuchar más, qué estación del año les gusta más. Entonces con esta recopilación se van a poder rellenar los datos de esta tabla. La primera hilera es clase. La clase es cuántas hileras va a haber, cuántas divisiones va a haber en esta tabla. Luego va a haber una marca de clase, que va a ser una letra que va a representar cada opción que se les dio en la encuesta. Puede ser, si se les preguntó por la estación del año que más les gusta, puede ser otoño con O, invierno y verano, etc. La siguiente es la frecuencia absoluta. Esta es cuántas veces se repite la clase en esa encuesta. Si 10 personas dijeron que les gustaba más el invierno, van a poner en la frecuencia absoluta 10 en la marca de clase de invierno. Y después de esa sigue la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se tiene que dividir, es cuántas veces de el tamaño de la muestra total se ocupa por cierta clase. Es decir, si la muestra es todas las personas que fueron encuestadas, no todas, una parte de las personas, solamente para representar en la tabla. Entonces, el tamaño total de la muestra que se tomó tiene que ponerse a un lado. Por ejemplo, las 10 personas entre el número de muestra. Las 10 personas que eligieron el invierno. Esa es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa porcental es qué porcentaje utiliza el 100% del tamaño de la muestra o qué tamaño utiliza cierta clase. Es decir, el tamaño de la muestra es el 100% y el tamaño de la clase es lo que se va a sacar con la frecuencia porcental. Para esto hay una fórmula. Hay una fórmula para poder sacar la frecuencia porcental, que es la frecuencia absoluta sobre el número de la muestra por 100, que es el 100% de... El 100% representa todo el tamaño de la muestra. Y la frecuencia relativa en grados, es decir, el 360 representa todo el número de la muestra. Entonces la fórmula es la frecuencia absoluta sobre el número de muestra por 360. Todos estos datos es una recopilación para, como ya antes mencioné, poder hacer un pronóstico de lo que puede suceder. La siguiente pregunta es: ¿cómo se puede utilizar? ¿Para qué se puede utilizar una tabla de distribución? Esta se utiliza mayormente para saber opiniones, para pronosticar fenómenos y demás. Y por último, ¿qué es lo que yo aprendí durante esta semana? Durante esta semana aprendí a hacer una tabla de distribución, las fórmulas que se utilizan, cómo puedo sacar una frecuencia relativa porcental de manera más fácil sin utilizar la regla de 3 y cómo puedo sacar una frecuencia relativa gradual igualmente sin la regla de 3, y yo no sabía sacar una frecuencia relativa gradual. También aprendí los procesos para hacer, un proceso estadístico que fue de lo que hicimos la infografía.
que lleva muchos, bueno, no muchos pasos, pero se puede hacer con procesos matemáticos, con gráficas, etcétera. Y bueno, muchas gracias por su atención.